con Flavio Josefo. Resulta que Flavio Josefo es la figura más controversial de todo este asunto. ¿Por qué motivo? Porque para los cristianos, Flavio Josefo es incuestionable. Para los cristianos, Flavio Josefo es la prueba más fuerte que existe sobre la existencia de Jesús después del cristianismo. Para ellos, Flavio Josefo es la confirmación de la existencia de Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Es esto verdad? No. Y les voy a explicar por qué. Resulta que se cuenta con un escrito dentro de las cartas de Flavio Josefo, dentro de los libros de Flavio Josefo, específicamente dentro del libro que se llama Antigüedades Judías. Y aparece en ese libro una parte que supuestamente habla de Jesús. Pero mucha atención, les voy a leer esta parte para que sepan lo que dice. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, el Mesías, y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Se los voy a explicar rápida y simplemente. Este texto que acabamos de leer suena a cristianismo, suena a que fue escrito por algún cristiano, porque habla con demasiada vehemencia y demasiada pasión de un Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué no es de Flavio Josefo? No tienen una concatenación lógica, no son consecuentes, ni esa parte no es consecuente con el texto anterior y con el que sigue. Pero todos los demás, cuando uno revisa la literatura, todos tienen una consistencia, una consecuencia lógica. Uno puede ir y uno sabe que este párrafo es el que sigue a este, pero ese no. Ese es evidentemente incrustado ahí. Fue metido. Y entonces la gente decía, pero, ¿por qué así? O sea, no tiene sentido. Resulta que años después, cuando los árabes conquistaron el Imperio Romano de Oriente, estos señores se quedan con mucha literatura y en cuenta se quedaron con los escritos de Flavio Josefo. Y también ellos tradujeron los escritos de Flavio Josefo. Pero ¿qué sucede? Los árabes no necesitaban hacer que Jesús fuera real, que Jesús fuera Dios. Ellos no necesitaban hacer eso porque para ellos Jesús fue simplemente un profeta más. ¿Y qué pasa? También ellos traducen esta parte. Y lo que ellos tradujeron no habla de esas maravillas que supuestamente el texto que tenían los cristianos decía. Lo que ellos decían, lo que la traducción de ellos dice, por aquella época apareció Jesús, atrajo así a muchos judíos y también a muchos gentiles, habiendo sido denunciado por los primados del pueblo. Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya tribu perdura hasta el día de hoy. Ok. Este es Flavio Josefo hablando de Jesús. Eso es todo lo que le dedica a Jesús. Solamente. No le dedica ni una línea más. Por ahí en otro lado aparece un tal Santiago, hermano de Jesús, el cual es falso, porque lo nombra como el Cristo. Y Flavio Josefo jamás hizo eso con uno de los supuestos mesías que andaban por aquel tiempo. Flavio Josefo menciona a Apolonio de Tiana, que también mucha gente dijo que era el Mesías.
Flavio Josefo menciona a Juan el Bautista, de hecho le dedica más tiempo a Juan el Bautista que al mismo Jesús. ¿Y por qué Flavio Josefo no menciona a estos personajes como Mesías? Porque él era antimesiánico. Cualquiera que agarre los libros de Flavio Josefo y que los lea de principio a fin, se va a dar cuenta que Flavio Josefo rechazaba todos los movimientos mesiánicos. Flavio Josefo fue un zelota, y él le dio la espalda a los judíos y vivió en Roma el resto de su vida. Y desde allá escribió toda la literatura con la que se cuenta hoy en día. Y es muy fácil. Vayan, agarren los libros de este señor y entonces traten de sacar sus propias conclusiones. ¿Qué sucede entonces con todo lo que se ha dicho? Hay un escritor del siglo III que se llama Orígenes. Orígenes habla de Flavio Josefo y él asegura que Josefo nunca, jamás vio a Jesús el Cristo. Él lo dice en sus cartas. Y tampoco habla de esta parte del escrito de Flavio Josefo, porque eso para ese tiempo no estaba todavía cambiado, adulterado en los escritos de Josefo. ¿Cuándo se adultera esto? En el siglo IV. ¿Quién lo adulteró? Un señor que se llamaba Eusebio. Y a Eusebio, en el siglo IV, lo consideraron un torpe. ¿Por qué torpe? Por lo que ya les mencioné. Este señor escribe toda esa maravilla que leí la primera vez, el primer párrafo de Flavio Josefo, y lo incrusta sin darse cuenta del garrafal y estúpido error que está cometiendo de no darle una secuencia lógica con el párrafo que antecede y con el párrafo que sigue después de la parte que él metió. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este señor no se pone a pensar que al ser Flavio Josefo tan evidentemente antimesiánico, escribir así de la figura de un Cristo iba a ser obviamente falso. Por eso le dicen el torpe. Torpe también porque este señor no se da cuenta que si Flavio Josefo hubiera hablado con tal entrega y con tal pasión de Jesús, lo hubiera hecho en gran parte de su obra, o por lo menos del libro de Antigüedades Judías donde aparece este párrafo. Pero no es así. No es así. Simplemente aparece este párrafito y eso es todo. No aparece nada más, no se vuelve a mencionar a Jesús. Para alguien que haya dicho que este era el Mesías, que no se le podía llamar hombre, que era un hombre extraordinario, le hubiera dedicado páginas de páginas de páginas para hablar de este señor. Pero eso no sucede. Incluso la misma Iglesia Católica ya dejó este asunto en paz y ellos prefieren no pronunciarse al respecto, porque es tan evidentemente falso, pero tan evidentemente falso, que ellos mejor dicen, ¿saben qué? O sea, vamos a quedar mal. Vamos a quedar en ridículo si insistimos en asegurar que esto es verdadero. Así que ese es el Flavio Josefo que supuestamente refuerza la existencia y divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Eso es lo que ustedes han sostenido durante muchos años y que los hace quedar tremendamente mal por el simple hecho de que no van a esto, a los libros, no investigan. Simplemente se tragan lo que la iglesia dice sin cuestionar, sin dudar, sin preguntar. Yo no les estoy diciendo que el ateísmo o que quienes somos ateos poseemos la verdad absoluta. Jamás voy a decir tal cosa. Lo que estoy diciendo es que hay que cuestionar, hay que preguntar, porque si nos tragamos todo lo que nos dicen como hecho, nos están convirtiendo en autómatas. Porque no estamos teniendo la capacidad de pensar por nosotros mismos. Y al pensar en nosotros mismos, encontramos miles de irregularidades en torno a la figura de Jesús. Y por ende, es completamente válido pensar en que tal personaje no existió, en que su existencia es falsa, es un invento para manipular en aquel momento al Imperio Romano y hoy para manipular a la humanidad. Que fueron las palabras de Saint-Simon. ¿Cómo vamos a controlar a estas sociedades si no tienen en qué creer? En fin, lo dejo en sus manos, señores. Gracias, espero poder acompañarlos muchísimas más veces con muchísimos más videos todo este tiempo. Y felicidades, acepto sugerencias, sus dudas pueden escribirme a teo75@gmail.com o gmail.com. Y muchísimas gracias, pásenla bien, les deseo lo mejor del mundo.